Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alejandra Pavlovna Romanova. Ella fue una gran duquesa rusa que llegaría a ser palatina de Hungría, siendo una mujer que sería muy bien recibida en tierras húngaras, donde dejaría su pequeño legado ante su corta vida. Además de ser recordada por ser una princesa hermosa, talentosa y dulce, que sería muy querida por el pueblo húngaro. Esta biografía es realizada por petición de Xiomara Fajardo, Shuit Yumeko, Kanata Siroi, Juan Sarabia, Jesús Ignacio Sánchez y Kelvin Vital. Alejandra Pavlovna Romanova nació el 9 de agosto de 1783 en el Palacio Pavlovsk, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Fue hija del zar Pablo I de Rusia y de la segunda esposa de este, la zarina María Feodorovna, más conocida por su nombre de nacimiento, Sofía Dorotea de Württemberg. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Alejandra la tercera de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran zares de Rusia, sino que eran los herederos del trono imperial ruso, siendo su abuela paterna, Catalina II de Rusia, más conocida como Catalina la Grande, la que gobernaba en ese momento. El nacimiento de la niña fue una gran decepción para su abuela, la zarina, debido a que ésta deseaba otro nieto varón, debido a que los zarevich habían tenido anteriormente 2 hijos varones, los grandes duques Alejandro y Constantino. Es más, a la zarina Catalina le gustaban más los niños que las niñas, debido a que no soportaba a las niñas, a las cuales consideraba como más débiles que los varones. Según se cuenta, cuando la zarina Catalina vio por primera vez a su nieta mayor, la gobernante no tardó en mostrar el gran desagrado que sentía hacia ésta, considerándola una criatura bastante fea en comparación con sus 2 nietos varones, comparándola en todo momento con su nieto mayor, el gran duque Alejandro, el cual sería el nieto favorito de Catalina la Grande. Pese a que el nacimiento de Alejandra fue una gran decepción para su abuela, se sabe que su padre, el zarevich Pablo, se mostró muy feliz con su llegada al mundo, ya que tras haber tenido 2 hijos varones, deseaba tener una niña. Como regalo por su nacimiento, la zarina Catalina les regaló a su hijo y a su nuera el palacio de la Gatchina, el cual se convirtió en la residencia oficial de los zarevich y de los hijos que fueron trayendo al mundo. Pese a ser continuamente comparada con su hermano mayor, Alejandro, la niña recibió su nombre en honor a este, quien sería visto por su abuela como el heredero ideal de la corona imperial rusa, al ser descrito como un niño fuerte, sano, inteligente y hermoso. Un año después de su nacimiento, su madre alumbró a otra niña que se llamó Elena, pero pronto Alejandra sería comparada con su hermana menor, ya que la zarina Catalina consideraba que la gran duquesa Elena era más hermosa, vivaz, encantadora e inteligente que su nieta mayor. Pese a ser comparada continuamente con su hermana pequeña, ambas hermanas se mostrarían siempre muy unidas, siendo habitual el verlas juntas en todo momento. Incluso recibirían la misma crianza y educación, la cual estaría supervisada por su abuela, la zarina Catalina. Poco a poco, la relación entre Alejandra y su abuela iría mejorando, debido a que Catalina la Grande se empezó a dar cuenta de que su nieta mayor se estaba convirtiendo con el paso de los años en una niña hermosa, inteligente, serena, dulce y encantadora,
desarrollándose así un fuerte vínculo entre nieta y abuela. Es más, la zarina Catalina le escribiría una carta a su nieta mayor, donde la aconsejaba ser inteligente y poco quejica, alabando especialmente su encanto y su gracia. Incluso la gobernante reconoció que su nieta la quería más que nadie en todo el mundo, y que ella se sentía muy complacida por recibir tanto amor por su parte. Tanto Alejandra como su hermana Elena recibieron la típica educación que recibían las grandes duquesas rusas, estando esta basada en religión, modales, idiomas, música, danza y arte, destacando especialmente Alejandra en canto y en dibujo. Es más, se dice que la gran duquesa tenía un gran talento para el dibujo, para el baile y la música, siendo descrita como una princesa de habilidades notables para las artes. Alejandra pronto se convirtió en el gran orgullo de su abuela, la zarina, quien la describiría como una muchacha talentosa y trabajadora, además de ser una buena estudiante y muy curiosa, con todo lo relacionado con el conocimiento. Al igual que a sus hermanos, su abuela, Catalina la Grande, empezó a buscar para Alejandra un buen casamiento a una edad bastante temprana, iniciándose una serie de negociaciones matrimoniales con la corona sueca, debido a que existía la intención de casar a la gran duquesa con el rey Gustavo IV Adolfo de Suecia, quedando así la pareja comprometida en el año 1795. Pero tras una serie de desavenencias entre ambas familias, aquel compromiso se rompió de manera temporal. Unos meses después, en 1796, el monarca sueco visitó la corte rusa para pedir oficialmente la mano en matrimonio de la gran duquesa Alejandra a su abuela, la zarina Catalina, algo que gustó bastante a la gobernante rusa, aunque una vez más surgieron una serie de desavenencias entre ambas familias, debido a que la zarina Catalina exigía que su nieta siguiese manteniendo la fe ortodoxa rusa incluso después de casarse, algo que no era del agrado del monarca sueco. Durante aquella visita se celebraron dentro de la corte rusa lujosos y magníficos bailes, donde los prometidos se mostraron muy cercanos. Es más, se dice que entre ambos existía una gran armonía y había una buena conexión. Incluso el rey, Gustavo Adolfo, sacaba a menudo a bailar a Alejandra y le hacía preguntas íntimas susurrándoselas al oído, algo que hacía ruborizar a la gran duquesa, además de hacerla reír, mostrándose el monarca sueco encantado con la dulzura y la inocencia que presentaba su prometida. Pese a la buena armonía que existía entre los prometidos, el tema de las creencias religiosas de Alejandra no simpatizaba del todo al rey Gustavo Adolfo, a quien no le gustaba la idea de tener una consorte ortodoxa rusa. Por esa razón, cuando se estaba a punto de anunciar el compromiso oficial de la pareja, el gobernante sueco se encerró en las habitaciones privadas en las que se estaba hospedando en el Palacio de Invierno y se negaría a hacer acto de presencia, quedándose así los enviados rusos, distintos miembros de la nobleza y la familia imperial rusa, esperándole por 4 horas. Pero finalmente el monarca sueco decidió anular aquel compromiso, una noticia que afectó muchísimo tanto a Catalina la Grande, quien sufrió una apoplejía, como a la novia, ya que la gran duquesa Alejandra estaba esperando a su prometido con un hermoso vestido de novia que había sido confeccionado para esta ocasión. Durante los días siguientes, Alejandra permaneció en su habitación llorando desconsoladamente, debido a que ella se había enamorado del monarca sueco y su rechazo le causó un profundo dolor en el corazón. Pese a romperse su compromiso,
El rey Gustavo Adolfo permaneció varias semanas más en la corte rusa, asistiendo así al baile que se celebró en honor a la gran duquesa Juliana de Sajonia-Coburgo-Safel, que era la esposa del gran duque Constantino. Pero Alejandra no asistió a tal baile al mostrarse demasiado triste y no quería coincidir con el rey Gustavo Adolfo. La zarina Catalina sí haría acto de presencia, aunque por tan solo 15 minutos, abandonando así el baile tras alegar de que no estaba recuperada de la apoplejía que había sufrido apenas 10 días antes, aunque en realidad no quería compartir la misma sala con el monarca sueco y sus enviados. Unos días después de haberse celebrado aquel baile, el rey Gustavo Adolfo inició su partida hacia Suecia, pero la zarina Catalina aún se mostraba demasiado resentida con este. Por esta razón le ordenó a su hijo, el zarevich Pablo, que tan solo él, su esposa y sus hijos varones fuesen a despedirse del gobernante sueco y que pusiese la excusa de que el resto de sus hijas se encontraban resfriadas, especialmente Alejandra. 2 meses después de haberse producido aquella gran humillación, falleció su abuela, la zarina Catalina, convirtiéndose así su padre, el zarevich Pablo, en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Pablo I. Tras la llegada al poder de su padre, este intentó retomar de nuevo las negociaciones matrimoniales con la corona sueca, pero una vez más surgieron una serie de desavenencias entre ambas coronas por las creencias religiosas de cada prometido. Así que finalmente tales negociaciones no llegaron a nada y el rey Gustavo Adolfo se acabaría casando con la princesa Federica de Baden, que era la hermana menor de la princesa Luisa de Baden, también conocida como Isabel Alexeyevna, que sería la esposa del zarevich Alejandro, el hermano mayor de Alejandra, siendo el casamiento del monarca sueco con Federica de Baden algo que disgustó muchísimo a los nuevos zares de Rusia, quienes empezaron a tratar de una manera muy fría y despectiva a su nuera. Tras aquel compromiso fallido, la corona imperial rusa empezó a ofrecer la mano en matrimonio de Alejandra a distintos gobernantes europeos, describiéndola como la princesa más bella, dulce, inocente y encantadora de toda Europa. 3 años después de haberse producido aquella gran decepción amorosa, el Sacro Imperio Romano Germánico se mostró interesado en establecer una posible alianza con el Imperio Ruso contra la Francia revolucionaria, siendo así obligado el archiduque José Antonio de Austria por su hermano, el emperador Francisco II, a visitar la corte rusa para comprometerse con la hija mayor de los zares. Cuando dicho archiduque llegó a la corte rusa, este quedó maravillado con el encanto y la belleza de la gran duquesa Alejandra, considerándola una mujer inteligente, de carácter agradable, hermosa y atrayente, pidiendo así rápidamente su mano en matrimonio, algo que agradaría bastante a los padres de la novia. Aquellas negociaciones matrimoniales fueron un gran éxito, debido a que el Sacro Imperio aceptó desde un primer momento que Alejandra pudiese conservar sus creencias religiosas, incluso después de haberse casado, debido a que al Sacro Imperio le interesaba establecer con Rusia una alianza contra Napoleón Bonaparte. El 30 de octubre de 1799 se celebró la boda entre Alejandra y el archiduque José Antonio en la capilla del Palacio de la Gatchina, en Rusia. Para entonces ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión y él 23. Aquella boda imperial sería celebrada con 2 ceremonias distintas en aquel mismo día, primero por el rito ortodoxo y después por una ceremonia católica.
Durante los festejos de aquella boda, el zar Pablo I de Rusia se arrepintió de haber entregado en matrimonio a su hija mayor a un archiduque menor, ya que José Antonio era uno de los hermanos medianos del emperador Francisco, considerando que aquel casamiento no era lo bastante beneficioso para la gran duquesa Alejandra, quien a su parecer se merecía un marido mejor. Antes de que los recién casados iniciasen su viaje primero a Austria y posteriormente hacia el Reino de Hungría, donde su marido ejercía el cargo de gobernante, se vivió una reconciliación entre suegro y yerno. Pero esta buena relación duró muy poco, ya que pocos días después de haberse producido la partida de la pareja, el zar Pablo I cambió de nuevo de parecer y rompió con la alianza que había establecido con el Sacro Imperio Romano Germánico. La partida de Alejandra sería muy dolorosa para la gran duquesa, debido a que su padre se mostró muy afectado ante el hecho de tener que separarse de su hija mayor, ya que pensaba que había sacrificado a su hija en matrimonio para nada, además de que no la volvería a ver nunca más. A finales del mes de noviembre de 1799, los recién casados llegaron a la corte de Viena, donde fueron recibidos por la familia de su marido, aunque algunas versiones sugieren que el trato inicial con la familia imperial austriaca fue al principio un tanto frío y no sería tan bien recibida como se esperaba, al haberse roto la alianza entre las coronas de Rusia y del Sacro Imperio. Además, cuando Alejandra fue presentada ante el emperador Francisco II y su esposa María Teresa de las Dos Sicilias, dicha emperatriz se mostró muy celosa de la gran duquesa, debido a que Alejandra guardaba cierto parecido físico con su tía materna, la fallecida archiduquesa Isabel Guillermina de Württemberg, quien había sido la primera esposa del emperador Francisco II. Dicho emperador había estado muy enamorado de su primera esposa, con quien había mantenido un matrimonio muy feliz, algo que provocaba grandes celos y una gran inseguridad en la emperatriz María Teresa, que se había convertido en la segunda esposa del emperador. Por esta razón vería a Alejandra como una amenaza, ya que, según se dice, el emperador Francisco quedó muy impresionado cuando vio por primera vez a la gran duquesa rusa, al recordarle esta a su fallecida primera esposa. Tras una breve estancia en la ciudad de Viena, el matrimonio llegó a la ciudad de Buda el 11 de febrero de 1800, siendo allí muy bien recibidos por el pueblo húngaro. Al ejercer su marido como gobernador en tierras húngaras, Alejandra recibió el título de palatina, como consorte que era del Nádor de Hungría. Durante su estancia en tierras húngaras, Alejandra se ganó el cariño rápidamente del pueblo húngaro, debido a que ella mostró mucho interés por su cultura y sus costumbres, quedando fascinada con la música, las tradiciones, la gastronomía y del arte de aquellas tierras. El matrimonio pronto se mostraría muy unido y feliz. El archiduque José Antonio se mostraría profundamente enamorado de Alejandra y la colmaría de todo tipo de atenciones, considerándola su compañera ideal de vida. Los archiduques disfrutarían de bailes y de distintos festejos dentro de la corte húngara, además de que suelen hacer excursiones y participaban en numerosas cacerías, quedando maravillados con los paisajes húngaros que tanto gustaron a Alejandra. Es más, la palatina quedó tan fascinada con los parajes de la población húngara de Urom, que su marido decidió comprar una serie de terrenos allí para construir un hermoso palacio para su amada esposa, pero por cuestiones del destino, tal proyecto arquitectónico nunca se llevaría a cabo. El matrimonio también se mostró muy comprometido con la cultura húngara, siendo habitual que la pareja vistiese con los ropajes típicos del país,
Incluso la Palatina aprendió rápidamente el idioma para comunicarse personalmente con la nobleza y con sus súbditos, sin necesidad de intermediarios. El matrimonio no solo pasaría agradables estancias en Hungría, sino que a lo largo de su corto matrimonio también visitaron en distintas ocasiones la corte vienesa, lugar donde Alejandra poco a poco empezó a ser aceptada por otros miembros que formaban parte de la familia imperial austriaca, como por ejemplo, durante una de sus visitas a dicha corte durante el verano de 1800, coincidió con la reina consorte de Nápoles y de Sicilia, María Carolina de Austria, quien tan solo tuvo buenas palabras para la Palatina, describiéndola como elegante, hermosa y encantadora. Alejandra también mantendría una buena relación con una de las hijas de dicha reina, la princesa María Amelia de Borbón dos Sicilias, mostrándose ambas inseparables durante aquella estancia veraniega en la corte vienesa. Pese a mantener una buena relación con distintos miembros de la familia imperial austriaca, su relación con la emperatriz María Teresa no mejoró, ya que su cuñada se mostraría muy recelosa con la presencia de Alejandra en la corte vienesa, envidiándola no solo por su belleza, sino por las joyas, los complementos y los vestidos que la Palatina solía llevar durante las recepciones y los bailes que se celebraban en la corte austriaca. Alejandra pronto se quedaría embarazada de su marido José Antonio, una noticia que fue una gran alegría para el matrimonio, pero la Palatina acabaría sufriendo un embarazo un tanto complicado que le provocaba numerosas náuseas, teniendo que permanecer en reposo durante largas horas al día. Aquel malestar físico aumentaba cuando el matrimonio visitó la corte austriaca, debido a que su odiada cuñada, la emperatriz María Teresa, ordenaba preparar una serie de platos que sabía que Alejandra no toleraba durante su gestación, provocándola durante su corta estancia en la corte vienesa constantes malestares y náuseas. La Palatina no solo tuvo que soportar un mal embarazo, sino que el parto que experimentó también sería bastante complicado, provocándola un gran tormento, viéndose obligada la partera a utilizar una serie de instrumentos que lograron acortar la duración del parto, pero que afectó tanto a la parturienta como al fruto que llevaba en su vientre, logrando así alumbrar el 8 de marzo de 1801 a una niña que se llamó Alejandrina, pero esta niña falleció a las pocas horas de nacer, debido a que era una niña muy pequeña y débil que no pudo soportar las complicaciones del parto. Cuando le notificaron a la Palatina el fallecimiento de la recién nacida, ésta quedó algo aturdida y se mostraría bastante afectada por su pérdida. Aún así, llegó a decir ante los presentes que de esta manera su hija no tendría que soportar el sufrimiento y las miserias que experimentaban el resto de los mortales. La pérdida de su hija sería un duro golpe para Alejandra, quien empezó a presentar en los días posteriores al alumbramiento altas fiebres y de una inflamación en la zona del vientre y del abdomen, sufriendo de delirios según iban pasando los días, hasta que finalmente falleció a causa de las fiebres puerperales el 16 de marzo de 1801, a los 17 años de edad, en el castillo de Buda, en Hungría. La muerte de la Palatina no solo afectó a su enamorado esposo, sino también a la familia imperial rusa, mostrándose todos muy afectados con su pérdida. Pero su fallecimiento no sería el único que se vivió dentro de su familia, sino que tan solo 7 días después de producirse su muerte, su padre, el zar Pablo I de Rusia, sería asesinado a causa de una conspiración, convirtiéndose así su hermano, el zarevich Alejandro, en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Alejandro I. Al morir Alejandra bajo sus creencias ortodoxas,
la familia imperial austriaca se negó a que fuese enterrada en un mausoleo católico, quedando así su cuerpo en un monasterio, hasta que finalmente su marido decidió levantar en su honor un mausoleo dedicado a ella en la población de Urum. Aunque su cuerpo volvería a ser trasladado temporalmente en el año 1809 por orden de su esposo hasta el castillo de Buda para protegerlo de las invasiones francesas que sufrió el reino de Hungría durante las guerras napoleónicas, regresando posteriormente a su propio mausoleo cuando aquellos conflictos finalizaron. Su marido José Antonio se acabará casando hasta en 2 ocasiones más. En segundas nupcias se casó con la palatina Herminia de Anhalt-Bernburg Sambuc-Hoym y en terceras nupcias con la palatina María Dorotea de Württemberg. En el año 1981, su mausoleo fue asaltado por un grupo de ladrones que robaron las joyas de la gran duquesa y destruyeron su sepulcro, siendo así trasladada de nuevo al castillo de Buda, donde descansó por algún tiempo junto a su marido y las otras esposas de este, hasta que finalmente, en el año 2004, los restos de Alejandra pudieron regresar a su propio mausoleo. Alejandra fue una gran duquesa rusa que por desgracia tuvo una vida bastante corta y algo sufrida, ya que en un principio fue rechazada por su abuela, la zarina Catalina, y posteriormente por el rey sueco, de quien había estado profundamente enamorada. Pese a esta gran decepción amorosa, Alejandra logró encontrar de nuevo el amor con su marido José Antonio, llegando a tener con este un corto matrimonio, donde ambos cónyuges estarían muy unidos y serían muy felices. Pero por cuestiones del destino, Alejandra y su pequeña hija, Alejandrina, no pudieron soportar las complicaciones del parto, muriendo ambas a causa del poco avance médico de la época. Aunque sería añorada por su familia y por su marido por el resto de sus vidas, siendo recordada por ser una princesa hermosa, encantadora y dulce, que por desgracia falleció en plena flor de la vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alejandra Pavlovna Romanova. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras princesas que por desgracia fallecieron a causa de las complicaciones de un parto cuando eran prácticamente adolescentes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.